Buenas tardes, señoras y señores. Hoy día voy a probar una diferente forma de enviarles mi mensaje. Voy a usar un formato de podcast a ver qué tal resulta. Es por eso que me interesa sobremanera la retroalimentación que puedan darme respecto a si les gusta este formato o si prefieren el tradicional del YouTube. El tema del cual les voy a hablar hoy día tiene como título Araucanía, insurgencia o delincuencia organizada. Cuando se quiere emprender una acción, hay que saber primero que nada qué es lo que uno quiere hacer, a dónde quiere llegar, cuál es lo que se llama en la estrategia el estado final deseado. Una vez que termine todo esto, ¿cuál va a ser la nueva situación? ¿Cómo va a ser esa nueva situación? En términos de legalidad, de moral, de eficiencia, de desarrollo económico, de bienestar social, de condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Tratar de describir con la máxima precisión y detalle cómo va a quedar el mundo, la región, el problema específico que estamos corrigiendo al final de todo este ejercicio. Es por eso entonces que cuando hablamos de la Araucanía y la violencia que ocurre en la Araucanía, lo primero que tenemos que definir es qué estamos enfrentando. ¿Es un caso de insurgencia o es un caso de delincuencia organizada? Esto es clave. No se puede desarrollar ninguna estrategia mientras no tengamos este punto meridianamente claro. La hipótesis de trabajo al analizar este tema es que la violencia practicada por estos grupos, como los que hay en la Araucanía, puede ser de naturaleza insurgente o de delincuencia organizada, lo que determina la naturaleza y características básicas de la estrategia a aplicar para su control y supresión. La insurgencia es una situación que implica la rebelión, alzamiento o levantamiento de un grupo de personas que participan en ella. Suelen ser manifestaciones violentas de rechazo a la autoridad, y el grado de violencia puede variar desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Y las revoluciones que pretenden deponer a la autoridad establecida. El insurgente es un adjetivo que señala a quien está sublevado o levantado a favor de una causa. Dicho de otra manera, lo primero para detectar a un insurgente es determinar cuál es su causa, cuál es la nueva situación política que pretende establecer en la región, en este caso en la Araucanía. ¿Cuál es exactamente su propósito? ¿Es crear un estado separado? ¿Es crear una región con un cierto nivel de autonomía? ¿Es unirse a otro país? Etcétera. ¿Por qué estas personas se rebelan y rechazan a la autoridad constituida? Puede decirse que un insurgente es quien participa en una rebelión. En general, la insurgencia es un delito, ya que al oponerse a la autoridad, el insurgente también se opone a la ley. Ahora, si miramos esto desde otro ángulo, vemos que la insurgencia es un fenómeno netamente político, que tiene como propósito un estado final deseado político, diferente al existente en este momento, que puede tener mayores o menores grados de autonomía. Ahora, en ausencia de esta intención política, podríamos tener otro fenómeno, que es la delincuencia organizada. La delincuencia en general es
la calidad de un grupo organizado, estructurado para cometer delitos y por esa vía obtener beneficios para ese grupo. Al implicar conductas antijurídicas contrarias al derecho, a la delincuencia le corresponde un castigo. En este sentido, hay una diferencia respecto al insurgente que no es acreedor a un castigo específico, sino más bien a llevarlo a una situación en que abandone sus pretensiones políticas. En el delincuente, al vulnerar la ley, merece y es acreedor a un castigo, según lo que la ley estipule. Ahora, el delincuente organizado, como dije, tiene una estructura, tiene un propósito, tiene una metodología de acción, tiene una jerarquía interna. En ese sentido se parece un poco a la insurgencia, pero no es igual. Como le digo, la delincuencia organizada entonces planifica sus acciones como que fuera una operación militar, pero la diferencia de fondo que tiene con la insurgencia es que a lo que aspira es al beneficio directo de los ejecutores de los delitos. Cuando nosotros analizamos el caso de la Araucanía, uno podría plantearse legítimamente que es una u otra de estas situaciones, que es insurgencia o que es delincuencia organizada. ¿Cómo podríamos determinar cuál de las dos es? Primero que nada vamos a revisar qué significa políticamente una y la otra. Desde el punto de vista político, insurgencia implica un cambio de actitud respecto al poder del Estado, a la supremacía del Estado en una determinada región. El insurgente tiene una intención de poder, de adquirir el poder estatal sobre una determinada área. El delincuente, en cambio, lo que él quiere es afectar a personas u organizaciones en términos de quitarle o apropiarse de determinados recursos. Del propósito del delincuente se alcanza cuando alcanza los beneficios que busca. El propósito del insurgente se completa cuando alcanza la independencia o autonomía respecto a la autoridad constituida normalmente. En el caso de la Araucanía, podríamos considerar que podría determinarse que cualquiera de las dos opciones sería válida. Ahora, ¿quién determina cuál es? Desde mi perspectiva es el Estado. El Estado, que es objeto de este levantamiento armado, él debe determinar: a esto yo lo considero insurgencia o la considero delincuencia organizada. ¿Y qué consecuencias tiene esa elección? Tiene consecuencias muy, muy profundas, porque ella determina que va a ser considerado un delito político que debe ser manejado dentro de una legislación internacional, dentro de una legislación nacional, dentro de una ética, dentro de una moralidad específica. El delincuente común o el delincuente organizado tiene otra legislación, tiene otra imagen internacional y tiene otra característica. Por consiguiente, entonces, el gobierno, al hacer esta elección, de alguna manera ya está condicionando las posibles estrategias. Está diciendo: esto lo voy a combatir como una acción violenta, armada, organizada, o lo voy a combatir como un grupo delincuente que tiene cierta potencia delictual. Y eso determina entonces el marco jurídico y moral en que se va a llevar a cabo el combate. Ahora, normalmente en la insurgencia, cuando es armada, participan las Fuerzas Armadas porque es un tipo de guerra interno. Y
aplica aquellas normas que corresponden a los conflictos armados internos. Y si hay fuerzas externas, aquello que corresponde a conflictos armados internacionales, cuando recibe apoyo desde el exterior. Y en el caso de la delincuencia organizada, ese es un tema policial, en el cual entra, en el caso de Chile, Policía de Investigaciones y Carabineros. Y ellos tienen todo un marco legal, jurídico, un marco moral, ético, de procedimiento, etcétera, que es diferente al otro. Entonces, esta clasificación ya determina qué tipo de recursos podrá usar y qué formas de combate podrá usar el gobierno para controlar este fenómeno que puede estar, como le digo, bajo estas dos caracterizaciones. Ahora, ¿esto lo elige libremente el gobierno? Sí, no hay ninguna norma que le obligue al gobierno a considerar a su oponente en una u otra categoría. Eso es algo que tendrá que determinar el gobierno. Y es válido en la medida que se sujete a los procedimientos que correspondan a esa definición de conflicto. En síntesis, cuando el gobierno dice lo que yo estoy enfrentando es insurgencia o delincuencia organizada, ya ha dado su primer paso estratégico. Y que lo va a mantener amarrado hasta el final del conflicto. Bien, yo tengo una opinión al respecto. Yo tengo una opinión fundada, convenientemente estudiada y analizada respecto a qué es lo que hay en la Araucanía y cuáles son las opciones que son más convenientes a emplearse. Pero no se las voy a decir. No se las quiero decir porque les pido que primero ustedes piensen cada uno concienzudamente qué tenemos. Esto es clave. Esto es lo más importante en esa situación que tenemos en la Araucanía. Decidir nosotros, los chilenos, los ciudadanos de Chile, qué es lo que tenemos ahí y cómo lo vamos a enfrentar. Muchas gracias. Buenas noches.